Cordial saludo para todos, soy Magnolia Espitiolaya, asesora de la ARL AXA Colpatria. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de medidas preventivas frente al COVID-19. Comenzamos con generalidades del COVID-19. Entonces comencemos que el COVID-19 es una enfermedad del coronavirus. COVID-19 es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona. Es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo el mundo, como lo hemos venido evidenciando. Puede causar síntomas desde leves, graves o causarnos la muerte, ¿cierto? Como lo hemos venido evidenciando. El primer caso que se presentó en Colombia fue el 16 de marzo del 2020. ¿Cómo se propaga el COVID-19? Nos infectamos por medio de gotitas respiratorias. Si una persona infectada tose, estornuda o habla en cercanías a nosotros, ¿cierto? También nos podemos contagiar si al tocar una superficie o un objeto, los que esté el virus, y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Los síntomas, vamos a recordar todos los síntomas. Ya en este momento ya todos tenemos el conocimiento que son síntomas comunes, que va desde una fiebre, tos seca, cansancio, ¿cierto?, hasta casos graves como fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar. Recordemos que si presentamos alguno de estos síntomas debemos de avisar de inmediato a nuestro jefe, ¿cierto?, y llamar a la EPS, de la cual cada uno de nosotros estamos afiliados. En este momento ya todos debemos de conocer cuál es el número telefónico para llamar y la opción para comunicar que tenemos síntomas de caso sospechoso. Medidas preventivas, entonces comenzamos lavado de manos. La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta un 50% el riesgo de contraer el coronavirus. Entonces recordemos que de acuerdo al protocolo establecido por la empresa, debemos lavar nuestras manos cada 2 horas o en intervalos de acuerdo a la actividad que estemos desarrollando. ¿Listo? Entonces entre todos vamos a realizar el taller de lavado de manos. Entonces iniciamos. Humedecemos nuestras manos con bastante agua, ¿cierto? Cerramos la grifería, aplicamos bastante jabón, lavamos palma con palma, ¿cierto? Palma, dorso, entrelazamos los deditos, ¿cierto? Hacemos candadito, vamos con el candado, después lavamos pulgarcito, dedito por dedito, y así hacemos intercambio. Debemos lavar nuestras uñas. Los hombres la lavamos en las palmas de las manitas, ¿cierto? Las mujeres, como tenemos uñas largas, entonces tratamos de, con la uñita del pulgar, limpiar bien nuestras uñas, ¿cierto? Después abrimos la grifería, aplicamos bastante agua. Recordemos que el jabón elimina en un 50% el virus, ¿cierto? Cogemos la toalla desechable, secamos muy bien nuestras manos y con la misma toalla cerramos la grifería y nuestras manos quedan visiblemente limpias. ¿Cuándo debemos lavar nuestras manos? Cuando las manos están visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, antes y después de comer, después de estornudar o toser, antes y después de usar el tapabocas, antes de tocarnos la cara, al ingresar a las instalaciones a iniciar nuestras labores, mínimo cada 3 horas durante la jornada laboral, al finalizar la labor, o cuando estemos realizando alguna actividad debemos de hacer lavado de manos o desinfección con el gel antibacterial. Código de etiqueta respiratoria consiste que al toser o estornudar debemos cubrirme la boca y la nariz con el codo flexionando o con un pañuelo. Si utilizamos el pañuelo desechable, inmediatamente lo debemos de desechar en la caneca y lavar nuestras manos con agua y jabón. Utiliza mascarilla de protección nasal y bucal. Uso obligatorio del tapabocas. Recordemos que debemos utilizar el tapabocas desde que salgo de mi casa hasta cuando regreso. ¿Listo? Entonces lo primero que debo de hacer es lavar nuestras manos. Colocamos nuestro tapabocas que nos cubra desde la nariz hasta la parte del mentón. Con la yema de los dedos nos aseguramos que nos quede contra los lados de la cara. Listo, y asegurándonos que podamos respirar. No debemos de utilizar el tapabocas debajo de la nariz ni tampoco de cuello. ¿Listo? Si por algún motivo pasamos nuestras manos por el tapabocas, debemos de hacerle la limpieza y desinfección. ¿Listo? Si las mascarillas son de tela, la debemos de lavar a diario con bastante agua y jabón. Distanciamiento físico. Entonces debemos tener 2 metros de distancia entre compañeros, visitantes, usuarios, administradores, supervisores, personal de servicios generales. Siempre debemos de tener la distancia. Recordemos que eso es una de las medidas preventivas que nos ayuda a evitar contagiarnos, igual que el uso del tapabocas y lavado de manos.
Entonces debemos de evitar estar en lugares que estén con gran número de personas, ¿cierto? Debemos de evitar saludar de beso, de abrazo. Debemos de evitar reuniones familiares. ¿Listo? Si por alguna ocasión llegó alguien a visitarme a mi casa, que tenga siempre el tapabocas. ¿Listo? No lo quitemos. Recordemos que podemos ser asintomáticos. ¿Listo? Seguimos con en la hora del almuerzo. Si son varios, almorcemos por grupos, que ya lo deben de tener establecido. Y distanciamiento. No compartimos alimentos, igual que ni el celular ni el esfero. Ya se volvieron de uso personal, como el cepillo de dientes. ¿Listo? En los vestieres también debemos de tener el distanciamiento. Transporte público. Si vemos que el articulado que vamos a coger viene muy lleno, esperamos el siguiente. Por eso aconsejamos salir 10 minutos antes de lo acostumbrado. Si podemos hacer vueltas por internet, por favor hagámoslo. Evitemos salir. Limpieza y desinfección. Entonces vamos a recordar cuánto dura el virus en las superficies. Entonces, en aluminio de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el acero 48 horas, en la madera, en el vidrio 4 días, en el papel 4 a 5 días. De acuerdo al protocolo de bioseguridad establecido por la empresa, debemos de hacer limpieza y desinfección 3 veces al día, ¿cierto? O cada vez que cojamos un objeto, debemos de hacer limpieza y desinfección. Hacemos limpieza y desinfección a los esferos, a los elementos de protección personal que nos brindan, al uniforme. Recordemos que debemos de llevar a diario el uniforme para lavarlo, ¿cierto? En oficina debemos de hacer limpieza y desinfección al teclado, al mouse, al computador, al escritorio, ¿cierto? Recordemos que si recibimos correspondencia, los que están en portería, si es un sobre, debemos de tener una valletilla húmeda, que no vayamos a traspasar el papel, ¿no? Para desinfectar. Si es cajas con plástico, debemos de aplicar bastante alcohol, de acuerdo pues al protocolo también que tenga establecida la empresa cliente. Recomendaciones generales para tener en cuenta en nuestro puesto de trabajo. Entonces, al llegar a su sitio de trabajo, realice la desinfección de suela de zapatos, realice el protocolo de lavado de manos, vestir el uniforme y elementos de protección personal, o sea que debemos de hacer desinfección. Pero recordemos que el uniforme lo debemos de llevar a diario para lavarlo. Toma de temperatura al inicio del turno y al finalizar el turno. Cuando llegamos, hacemos la toma de temperatura. ¿Listo? Lo registramos en el formato de condiciones de salud que tiene establecida la empresa. Recordemos que ahí debemos de informar nuestro estado de salud. Si tenemos dolor de cabeza, debemos de manifestarlo. ¿Listo? Cualquier síntoma. En este momento tener síntomas no es delito. Ser caso sospechoso de COVID-19 es normal. Solamente debemos de hacer un cerco. Si yo doy mi estado de salud claro y veraz, evito de que otra persona se contagie. Recordemos que es una de las responsabilidades que tenemos de acuerdo al decreto 1072. También debemos de utilizar la aplicación del coronavirus disponible en el Android para reportar el estado de salud de su grupo familiar. Recordemos que si presentamos síntomas como fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, tos, dificultad para respirar o la temperatura es igual o mayor a 38, no hemos de quedar en la zona de aislamiento y reportar al jefe inmediato y llamar a la EPS, seguir recomendaciones que nos emite el profesional. Zona de aislamiento, cada puesto de trabajo debe tener ya establecida la zona de aislamiento si un trabajador llegase a presentar síntomas dentro de la jornada. ¿Listo? En la vivienda, comunicarnos en las líneas de atención de acuerdo a la ciudad, están establecidos los números. ¿Listo? Reportar al Departamento de Seguridad del Trabajo de la empresa Seguridad Prisma. Evitar saludo de mano con los integrantes de la copropiedad, visitantes, es obligatorio mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros. Recordémoslo, por favor. Para la apertura de puertas manuales al personal, hacerlo siempre situándose detrás de ella, de manera que ésta sirva como barrera mientras que ingresan, realice el lavado de manos cada 30 minutos o desinfección de las manos. ¿Listo? Si se deben entregar fichas de ingreso al personal visitante, asegúrese de desinfectarlas con alcohol al 70% cuando les sean devueltas, y si se manipulan sin guantes, hacer protocolo de lavado de manos o aplicar el antibacterial. Antes de recibir cualquier documento o correspondencia,
Pida a la persona que se aplique el gel antibacterial o alcohol dispuesto por la administración para desinfectar sus manos. Recuerda mantener el distanciamiento físico. Al momento de realizar la entrega y recibir el puesto al compañero se deben desinfectar los elementos de comunicación como radio, avantel, celular, megáfonos y elementos propios del servicio en caso de tenerlos, como tonfa, minuta, esferos, superficies de la portería, manillas de apertura de puertas, entre otros. Con una bayetilla húmeda con desinfectante de alcohol al 70% realiza la desinfección del paquete y desinfecciónelo en el casillero o sitio destinado. No utilizar atomizador directo en sobres u hojas de papel radicados debido a que se daña la información contenida. Para hacer entrega de correspondencia a los propietarios, evita el contacto físico. En caso de tenerlo, procede de manera inmediata al lavado de manos o desinfección con gel antibacterial. Realice el procedimiento de limpieza de su área de trabajo de 2 a 3 veces al día. Recuerde limpiar los elementos con los cuales interacciona más veces durante la jornada, como lo son manijas de puertas, esferos, escritorio, minutas, citófono, teléfono, botón de apertura de puerta, entre y demás elementos de su trabajo. No comparta artículos personales como teléfono, bolígrafos, cuadernos, elementos de protección personal. No se retire la protección respiratoria mientras esté ejecutando la labor, esté brindando información a los usuarios. No usar anillos, manillas o demás elementos durante la jornada laboral y tener siempre el cabello recogido las mujeres. Los uniformes de trabajo similares serán embolsados, cerrados y se llevarán hasta el punto donde se haga su lavado. Se recomienda realizar el lavado con un ciclo completo a una temperatura de entre 60 y 90 grados, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social. Usar señalización para indicar áreas que se encuentran desinfectadas y por desinfectar y limpiar. Es el caso de que tengan que ustedes mismos realizar la limpieza en su sitio de trabajo. Retirar el polvo con trapos húmedos a fin de no levantar, teniendo en cuenta que el virus reposa también en la superficie. ¿Listo? Debemos desinfectar pues la escoba, el trapero, el balde. Usar alcohol glicerinado o gel antibacterial cada que se termine la limpieza del sitio de trabajo. ¿Listo? Recomendaciones al regreso a casa. Entonces primero retiramos los zapatos a la entrada y lavamos la suela con agua y jabón o desinfectamos con alcohol. Lavamos las manos de acuerdo con el protocolo que yo tengo establecido en mi casa. Evito saludar con beso y abrazo y dar la mano a mis familiares que están en casa. Antes de tener contacto con los miembros de la familia, cambiarse la ropa y desinfectar todos los artículos personales como el bolso, las llaves, el casco, el chaleco, entre otros. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Bañarse con abundante agua y jabón. Lavar la ropa de trabajo a temperatura mayor a 60 grados, como ya lo habíamos dicho anteriormente, y con bastante detergente y agua. ¿Listo? Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular. No me queda más sino recordarles las medidas preventivas nuevamente: lavado de manos, uso obligatorio del tapabocas, distanciamiento físico, limpieza, desinfección. Recordemos que en este momento la medicina somos nosotros mismos, el autocuidado. Si yo me cuido, cuido a mis seres queridos y cuido a las personas que están a mi alrededor. Por favor, los invito al autocuidado, mil bendiciones y espero que haya sido de su agrado estos minutos compartidos con ustedes. Hasta luego.